Doctor Duque. Gracias, señor presidente. Yo quisiera referirme a la ponencia mayoritaria en el contexto de la situación económica que está viviendo Colombia. Nuestro país está viviendo una de sus mayores desaceleraciones de los últimos años. Estamos viendo niveles de crecimiento que deberían empezar a prender muchísimas luces de alerta y que venimos advirtiendo de tiempo atrás. Segundo, nuestra economía está viendo todavía que la inflación está por encima de la meta del Banco de la República y la inflación de alimentos y de otro tipo de bienes y servicios es excesivamente alta frente a las metas que se habían fijado en los últimos años. También estamos viendo la confianza del consumidor caer. Después de 3 años con una devaluación de más del 47%, donde se nos había prometido la recuperación del aparato exportador, la verdad es que no se está levantando cabeza. La inversión extranjera directa en el país también viene en desaceleración y mucho más en aquellos sectores que siguen siendo determinantes en una buena parte de la actividad económica y del aparato exportador. Y obviamente todo esto cae en un ambiente donde la clase media emergente, que ha hecho una transición a mayores niveles de ingreso, se está viendo también afectada. Con esas premisas, yo quisiera plantear aquí algunos aspectos críticos sobre esta ponencia, empezando por el aumento del IVA en 18 puntos o 18%, es decir, 3 puntos porcentuales, llevándolo al 19%. ¿Qué artículos van a tener un IVA del 19%? ¿Qué bienes? ¿Qué servicios? Importante que todos reflexionemos sobre ello. Los artículos de aseo personal, los artículos de aseo para el hogar, los electrodomésticos, el vestuario. En una economía que además sigue siendo informal en su gran mayoría, va a generar más incentivos a esa informalidad y va a tener efectos regresivos en las familias de más bajo ingreso y en la clase media emergente, sin tener ningún mecanismo para contener esa regresividad. Entonces, ese aumento que se propone, ni siquiera haberlo contemplado de manera gradual, me parece que va a tener una afectación demasiado grande para nuestra sociedad. El gobierno ha tratado de decir, y aquí voy al segundo punto, que esta reforma va a ser muy importante para el desarrollo empresarial. Claro está, en las últimas 2 reformas llevaron las tarifas corporativas a niveles muy altos y se ha tratado de justificar que la propuesta que hay va a hacer las tarifas corporativas mucho más competitivas. Pero la verdad muestra otra cosa, doctor Chacón. Basta con ver el informe de la Comisión de Expertos Tributarios para darnos cuenta que aún con la tarifa del 34 y del 32, sin hablar de la sobrecarga, nuestro promedio de renta corporativo va a estar más alto que el de la región, el de América Latina y el Caribe, más alto que el promedio de renta corporativa mundial y ligeramente cercano o un poco por encima al promedio de Norteamérica. Y fuera de eso, estamos aumentando la renta presuntiva del 3 al 4% cuando esta figura arcaica está desapareciendo en muchísimos ordenamientos tributarios. Y estamos contemplando impuestos a los dividendos de más de 30 millones de pesos con la misma tarifa del 10% si el dividendo es de 30 millones o es de 2.000 millones. Eso que es amarrar es lo que yo llamaría el segundo y el tercer punto, pues nos muestra que nosotros no estamos resolviendo los incentivos para la inversión que necesita tener un país como Colombia e inversión corporativa para generar empleos de carácter formal. Tener para quien está invirtiendo en empresas, en la formación bruta de capital empresarial en el país, una tarifa de dividendos del 10%, con una tarifa corporativa del 32% y una renta presuntiva del 4%, es totalmente disuasivo de la necesidad que tiene el país de generar una inversión dinámica en materia empresarial.
Ahora bien, cuarto punto, aquí se ha hablado de las zonas francas, aumentar la carga de tributación al 20%, y se argumenta que es que el 15% es muy bajo. Pues revisemos muy bien cuál ha sido la política de zonas francas que ha tenido el país, y la política de zonas francas han sido un mecanismo para atraer inversión calificada a Colombia. La medida que se está introduciendo para empresas extranjeras del 5%, con una tarifa de renta del 32 o del 34, o en los próximos 2 años del 40 si tienen ingresos de más de 800 millones de pesos, pues lo primero que va a empezar a afectar son esas famosas zonas francas para el desarrollo de la inversión offshore o costa afuera en materia petrolera. Ni hablar de aquellos que vengan a hacer transformación productiva en otros sectores o en la agroindustria, para ser más específico, o en la minería. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Asumir que en Colombia es neutral el tener ese tipo de incentivos para la inversión en transformación productiva y empresarial, o darnos cuenta que con eso la estamos espantando. Señor ministro, yo le quisiera plantear un tema, señor ministro. En materia de filantropía, está claro el objetivo que tiene la reforma de evitar que las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro se vistan de sin ánimo de lucro. Ese principio está aceptado, pero yo no encuentro cuál es la racionalidad para bajar las deducciones a lo que son donaciones a fundaciones del 30 al 25%, cuando nuestro país tiene uno de los índices más bajos de filantropía de América Latina, inclusive en países comparables. Esa medida lo único que va a hacer es también disuadir que el tercer sector pueda recibir más recursos de donaciones para actividades de innovación social, inclusive en las zonas apartadas del país donde se quieren hacer grandes transformaciones. Afectar la filantropía es una torpeza que no se puede permitir con esta reforma. Quinto punto, señor presidente, en materia del monotributo. La Constitución colombiana es muy clara en los 3 principios de la política tributaria: equidad, eficiencia y progresividad. ¿Cómo se puede esperar que a unos empresarios o a unos microempresarios se les empiece a gravar sobre las ventas y a otros sobre los ingresos? Esa medida puede caer en la inconstitucionalidad de manera rápida, porque aunque se trate de vender como un impuesto voluntario, su tecnicidad constitucional es prácticamente inexistente, porque o todos se miran por el mismo rasero o esa diferenciación es amañada. En materia de tecnología, sexto punto, se siguen grabando los teléfonos inteligentes con un IVA del 19% cuando cuestan más de 654.000 pesos. Se precisó el tema de las tabletas, pero es que el mundo está migrando al internet móvil con dispositivos donde los teléfonos tienen el mismo valor estratégico de una tableta. Amplíenlo, ténganle la misma estructura del impuesto entonces de las tabletas, pero no generen esa diferenciación innecesaria y que además disuade el acceso de la clase media emergente a mejor tecnología. El tema de los datos, aquí se ha hablado que ese gravamen a la telefonía móvil empezó en el gobierno del presidente Uribe para financiar en una parte el deporte y la cultura, y que hubo un error y que por ese error no se incluyó el plan de datos. La verdad es que hay un objetivo estratégico en este país y es aumentar la penetración del internet móvil, que en Colombia es apenas el 44%, inclusive en comparación con el 77% de la OECD. No introduzcamos más disuasores al estímulo que debe tener el país para una mayor conectividad. Y señor ministro, el tema del software en Colombia también hace parte de una discusión estratégica,
porque el 51% del software que se consume en Colombia es pirata, y ahora le van a poner un IVA del 19% al software, en un país donde ese software pirata afecta la competitividad y la productividad de quienes lo están consumiendo, especialmente aquellos negocios que por esas distorsiones de precio tienen que llegar a él. Me parece importante que esa reflexión la tengamos. Séptimo punto. Estamos de acuerdo con que se vaya mejorando la capacidad de la sociedad de reducir el tabaquismo. Estamos de acuerdo con que uno de los mecanismos para afectar ese tabaquismo es la vía tributaria. Pero en un mercado donde hay tanto contrabando, pensar en un aumento del 200% en solo 2 años puede generar más incentivos a ese contrabando. Y yo creería, señor ministro, que eso debería hacerse quizás con una propuesta donde usted pueda hacer el escalón de 700 a 1000, de 1000 a 1400, de 1400 a 1800 y después a 2100 en lo que es el impuesto por cajetilla, extendiéndolo a 4 años y paulatinamente reduciendo la presión del contrabando. Y déjeme cerrar con este tema sobre el cual no he escuchado a nadie pronunciarse, y es la forma en la que se van a gravar los ingresos brutos de las notarías en Colombia. Los servicios notariales en un país como Colombia son fundamentales por la fe pública, por los trámites que representan, y si se piensa pasar de un gravamen del 10 al 15% por los ingresos brutos, ese incremento también se va a ver reflejado en la penetración del servicio y obviamente en lo que va a pagar el consumidor final. Y creo que, dado que son servicios que están abiertos al consumo de todo tipo de personas por mandato legal, hacer una revisión allí es necesario. Con esos temas, señor presidente, creo que desafortunadamente lo que tenemos no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista que busca recursos para tapar un hueco y que no resuelve de manera clara la herencia que se le va a dejar a la próxima administración, sobre todo cuando se ve a la luz de la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo que se deberá hacer un ajuste del 3% del PIB entre el 2018 y el 2022, quizás presionando a una nueva alza de impuestos, y que permitiría también dejar planteado acá que cómo se discute esta reforma fiscalista sin que haya un compromiso claro y fehaciente de una reducción del gasto de un gobierno que se gastó la bonanza petrolera más grande de la historia de Colombia, que expandió el presupuesto al 11.4% durante 4 años mientras la economía crecía al 4.5%, que no ahorró para la época de vacas flacas y que hoy le pasa a la sociedad colombiana la cuenta del derroche. Muchas gracias.